Bienvenidos a La Historia de la Ética. Trataremos de presentar no solo lo que los filósofos de cada época dijeron con respecto al tema de la moral, sino de reflexionar sobre el mensaje que nos dejan sus obras para una mejor comprensión de nuestro momento actual. Primeramente estaban los pueblos de Oriente, en el cual no había una teoría ética ni un pensamiento filosófico racional desarrollado aún. Entonces toda ley y norma emanaban del rey o de la tradición y se imponían autoritariamente. Es decir, había una mentalidad mítica y racional, que si el rey decía que se tenían que hacer sacrificios humanos para que lloviera, para una buena cosecha, para vivir bien, las personas creían que él era la autoridad más cercana al dios o a los dioses y por lo tanto accedían a todo lo que dijesen. Sin embargo, esos eran los primeros conocimientos que se tienen, o las primeras formas de organización en cuanto a la moral. Pero realmente cuando hubo un primer acercamiento hacia la moral, a la ética, fue en los pueblos de Occidente. Acá ya se da el paso, vamos a ver aquí, ya se da un primer acercamiento para dejar los mitos, los misterios e ir adoptando cada vez más un pensamiento racional, es decir, aquel pensamiento que fuera determinado por lo que el hombre ve, siente, respira, en el sentido de los 5 sentidos. Aquí se da entonces el paso del mito al logos, y con esto ya hay una transformación en las nuevas formas de organización de los pueblos. Este paso del mito al logos es un paso que se dio en los pueblos de Occidente, repito, en Grecia específicamente, donde comienzan a construir la primera ciudad del mundo y por lo tanto estaban muy esperanzados y optimistas de hacer lo mejor posible. Así, los filósofos presocráticos, llamados así por vivir antes de Sócrates en el siglo VI antes de Cristo, intentaron explicar el mundo acudiendo a la razón y a la observación. Trataban de responder esta gran pregunta de cuál es nuestra misión en el universo, en la vida, cuál es el origen del universo. Si tú observas en cualquier ciencia y te vas a sus orígenes o a su historia, vas a encontrar nombres de filósofos griegos, porque ellos se dedicaron desde estos tiempos antes de Cristo a dar explicaciones, y la ética y los problemas éticos y morales fueron o dieron lugar a muchísima reflexión desde estos tiempos por estas personas. Entonces, aquí se deja a un lado toda esa mitología griega tan rica y tan diversa, y hay un esfuerzo por intentar explicar todo lo que sucede en el mundo sin decir que fue un dios o que fueron los dioses los que mandaron esos desastres naturales, esa lluvia, ese sol, esa buena o mala cosecha, sino que empezaron a relacionar los fenómenos físicos de la naturaleza con causa-efecto, y empezaron a reflexionar que valía más la pena abandonar todos esos aspectos míticos religiosos y tratar de medir la vida a través de los 5 sentidos que el hombre posee. Los sofistas, llamados así por Sócrates, tuvieron una postura antropocentrista, relativista y escéptica. Esta postura tiene que ver con que
sea centrista, centrado, antropo, en el hombre. Antropocentrista es centrado en el hombre, es decir, en vez de ver desde arriba para abajo, de que el Dios explique por qué suceden las cosas al hombre, esta postura es centrada en el hombre, que el hombre explique lo del hombre, ¿sí? Relativista, se dieron cuenta que cada cabeza es un mundo, que los seres humanos somos diversos, pensamos de maneras distintas ante una misma situación, y a eso le llamaron que éramos relativos, que había situaciones relativas. Y escéptica porque empezaron precisamente a tener una curiosidad por comprobar. A ver, si llueve, ¿es porque se hizo el sacrificio humano, como dice la leyenda o la mitología? No, si llueve es porque en esta época del año cada época ha llovido. Se debe a otro tipo de explicación más lógica. Entonces, fue a partir de los sofistas que se empezó a dar importancia a lo que el hombre puede medir, observar, percibir, tocar, etc. Tal es así esta frase célebre del hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son y de las que no son en cuanto no son, de Protágoras, uno de los sofistas. Pero este es como la primer base para que dio cabida a esto que es la ética clásica, representada por el gran Sócrates, por su mejor discípulo Platón y el mejor discípulo de Platón, a su vez, Aristóteles. Estos tres filósofos de la Grecia clásica, en la segunda mitad del siglo V y casi el siglo cuarto antes de Cristo, fueron quienes dejaron un impacto tremendo en lo que ahora tenemos como ética y como moral. ¿Cuáles fueron las características más importantes? Pues bien, hay una confianza en el destino, son optimistas, hay un desprecio del trabajo pragmático. Estos eran pensadores, contemplaban su realidad, su vida y querían llegar a un fin máximo, como Aristóteles, ahorita veremos, lo plantea, el de la felicidad. Exaltaban lo que ellos llamaban virtudes, rechazaban el ocio. Ellos querían que las personas creían que la persona entre más supiera, entre más sabia, menos ignorante, menos ociosa, entonces menos iba a tener problemas. Era algo de lo que ellos creían en su entendimiento. Aquí tenemos entonces las cosas más importantes de cada filósofo. En el caso de Platón, él propuso un intelectualismo moral. Hay que tener claro que él fue la base para los que le siguieron. Entonces no es lo mismo la primera referencia cuando tiene 5, 6, 10 referencias. No es lo mismo. Sócrates del 470 al 399 a.C. es el primer pensador clásico griego y él creía de manera ingenua, a mi ver, que nadie hace el mal voluntariamente. Es decir, Sócrates creía que si tú tenías conocimiento, entonces ya ibas a estar dirigido hacia el bien. Creía que teníamos una naturaleza, los seres humanos, buena. Y de este modo Sócrates llegó a lo que se conoce como intelectualismo moral, donde los sabios eran buenos y virtuosos y los ignorantes malos y viciosos. Estas eran la creencia en el intelectualismo moral socrático. Su mejor discípulo fue Platón. Decía que el ser humano es cuerpo y alma y que tenía que haber entonces mente sana en cuerpo sano. Acuérdate que fue los griegos los que crearon las Olimpiadas y desde aquellos años, desde Platón, desde Sócrates, desde la Grecia clásica, ya había un interés porque el cuerpo también recibiera una nutrición, así como el alma a través de la música, por ejemplo. Platón propuso 4 virtudes cardinales: la prudencia, es decir, conocer el verdadero bien y elegir los medios justos para llevarlo a cabo; la justicia, la templanza, es decir, moderar los placeres de los sentidos; la fortaleza, esa firmeza que puede tener una persona ante las dificultades. Para Platón, estas 4 virtudes eran
lo que podría crear un mejor ser humano dentro de su sociedad. Y luego vino su mejor discípulo, que fue Aristóteles, que es uno de mis filósofos favoritos. ¿Por qué? Primero porque él afirma que todos los seres humanos tendemos por naturaleza a ser felices y que este debe ser el fin último de cada uno de nosotros. Entonces, para Aristóteles, lograr la felicidad es a través del ejercicio de hábitos positivos, y el hábito positivo es practicar las virtudes. Entre más virtudes, más acceso a la felicidad. Pero si por lo consiguiente te ibas a los vicios y a los excesos, te hacías alguien temerario, alguien que no le importaba nada. En cambio, alguien virtuoso era alguien valiente, alguien que afrontaba la vida. Después de la Grecia clásica vienen ciertos movimientos de guerras donde ya algunos pueblos quieren invadir otros. Y esto ya le toca a dos escuelas en las que aquí se les llama ética helenística, pero en realidad son escuelas o agrupaciones filosóficas en el cuarto antes de Cristo, y aquí se tenían que abocar a entrenar gente también para que defendiera a su pueblo, y entonces habían guerrillas para no dejarse conquistar por otros pueblos. Entonces aquí se empezó a hacer una moral más individualista y pesimista, ¿sí? Se resquebrajó ese optimismo y ese compromiso del ciudadano con su ciudad-estado, porque entonces tenían que estar constantemente sometidos a la autoridad o a los gobernantes del imperio que venían conquistando a sus pueblos. Entonces aquí la primera escuela, solo son dos, la primera escuela la creó Epicuro de Samos, y de ahí viene el término de epicúreos, escuela epicúrea. Aquí se enseñaba la autarquía. La autarquía es que una persona debe ser autosuficiente y no debe de preocuparse por las riquezas, se debe de conformar con su suerte. De la mano se enseñaba también la imperturbabilidad, esto que decía Santa Teresa de Calcuta: nada te turbe, nada te espante. Es decir, tendrían ellos que sortear todas las adversidades, incluso si era la muerte, ir con una sonrisa o con la consigna de saber que vas a morir, pero por tu pueblo, por cuidar hasta la rayita, hasta con la muerte, hasta con tu vida, para que ellos estén en una mejor condición. Entonces los epicúreos fueron muy personas fuertes, personas que estaban en un contexto de mucha confrontación con otros grupos. La segunda escuela fue creada por Zenón de Sitio y eran los estoicos. Eran los estoicos, el estoicismo, y entonces para ellos el hombre virtuoso se caracteriza por aceptar el orden cósmico y mostrarse apático o imperturbable. Por eso coinciden, porque también enseñaban la imperturbabilidad. Decían, al igual que Sócrates y Aristóteles, que el deber principal del ser humano era ser virtuoso. En realidad, la virtud era el único bien absoluto de todos los seres humanos. Después de esta escuela pasaron ya muchos años, fíjate, ya hasta después de Cristo, y llega la ética cristiana con representantes de San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Pero mira cuánta distancia hay en tiempo. San Agustín vivió en el 354 después de Cristo, pero Santo Tomás en 1225, o sea, casi 1000 años después. Entonces, esto tiene que ir marcando la pauta para que veas que estos van siendo representantes, pero que estamos dando saltos en el tiempo tremendos, ¿sí? Entonces, el primero, San Agustín, era una ética cristiana al 100%, donde todo lo que Dios dice a través de sus libros, de la Biblia, de los escritos y demás, todo se debe de cumplir a propiedad. Dios es
la verdad absoluta y primero tienes que amar a Dios y luego a ti mismo. San Agustín basó un 100% su ética, pero tienes que saber que para estos entonces ya había una santa inquisición que si decías algo contrario a lo de la iglesia, pues te daban muerte. Entonces ahí los cristianos tenían eran personas pues muy apasionadas con su tema. Y el comportamiento moral pues era lo que Dios decía, y la voluntad de los seres humanos se encuentra corrupta por el pecado original, y entonces tienen que llevar a cabo su doctrina cristiana al pie de la letra para poder ganarse el paraíso y tener esa salvación eterna. Sin embargo, avanzamos con Tomás de Aquino y ya para el 1225, Santo Tomás de Aquino le encantaba y estaba muy de acuerdo con los griegos, pero no podía decirlo al 100%. ¿Por qué? Pues porque todavía había cierta limitación por la iglesia, ¿no? Por la iglesia católica. Pero Santo Tomás dice y propone una ley moral natural en la que dice que es universal, inmutable y evidente. Es decir, algo que nos indique lo que es bueno y lo que es malo aquí en China para todos, que no puedes renunciar aunque digas tú estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con eso, y que debe ser evidente ante los ojos de todos. Propone un ambiente más de igualdad, pero estamos hablando de los 1200, donde todavía había esclavos, donde todavía había cruzadas, donde había N cantidad de cosas tremendas viviéndose en esos contextos, ¿sí? Avanzamos en la ética y nos topamos con la ética moderna. Y en esta ética moderna, pues ya vienen muchos pensadores, por ejemplo, Immanuel Kant, Stuart Mill, William James, Karl Marx, y estos representan países primermundistas de hoy en día. Y yo te voy a seguir remarcando que la filosofía, donde sí es escuchada, estudiada y donde sí se suma a las decisiones, es porque representan países que pueden vivir o tener una mejor calidad de vida actualmente. El primero, Immanuel Kant, este filósofo del siglo XVIII, rechazaba todas las éticas anteriores porque eran éticas heterónomas según él, o sea, que habían un fin, como la felicidad según Aristóteles, como el placer según la ética epicúrea, o como la perfección, Dios, según la ética cristiana. Entonces él las rechazaba y decía, a partir de este fin derivaban los contenidos morales, indicaban qué normas y qué actos eran buenos y qué normas y actos eran malos. Entonces Kant decía que había que defender una ética autónoma, según la cual los deberes no se nos pueden imponer desde ningún fin, ni real ni ideal, es decir, ni de la felicidad ni de Dios. Y que esto, que no es posible derivarlos desde los usos o de las prácticas cotidianas. Entonces, de acuerdo con este pensamiento, los deberes deben de surgir de tu voluntad, y que no, moralmente hablando, debemos poseer una voluntad buena o mala. Claro que una voluntad es buena cuando intenta cumplir el deber por puro respeto al deber. Es decir, si yo sé que me tengo que comportar bien, ya con saberlo, tengo que inclinarme en mis acciones hacia el bien. Después viene Stuart Mill, que representa el utilitarismo humanista y altruista. El utilitarismo viene de Inglaterra. Aquí dice que Stuart Mill intentó elevar el utilitarismo hedonista e individualista hacia uno más humanista y altruista. ¿Qué es el utilitarismo? Lo que te es útil, o sea, si tú dices, a mí me es útil ganar dinero, porque el utilitarismo viene del dinero también. Entonces, eso me sirve para consumir y comprar cosas. Bueno, pues esto es una realidad en Inglaterra, una de las primeras sociedades ya más organizadas del mundo moderno. Pero Stuart Mill proponía que fuera un utilitarismo más humanista, más altruista, más de ayuda al otro. Claro que esto no hizo mucho eco. Los ingleses son muy utilitaristas y no quieren que alguien esté sin hacer nada
todos deben de buscar en su individualidad su éxito, y su éxito se debe ver reflejado en su manera de vivir. Los ingleses son un tanto presumidos en su cultura, en su forma de vivir, en la hora del té, etcétera, etcétera. Después viene el pragmatismo, y uno de sus representantes es William James. William James es americano, es gringo. Esto significa que los ingleses, cuando van y conquistan en las colonias en América, dejan ahí su idioma y cierta tendencia utilitarista. Pero los gringos lo convierten en algo pragmático, es decir, en algo práctico. El gringo dice, la cultura gringa que se fue gestando o creando, dice, no, aquí hay que sacarle jugo en cash y consumir. No me importan tanto las tradiciones inglesas, ni esa cultura, ni esa cosa más reflexiva, individualista y profunda. Aquí entre todos vamos a crear el sueño americano, que es ir ahí, trabajar y vivir bien. Eso es el pragmatismo. De ahí viene Karl Marx. Volvemos a Alemania, porque Immanuel Kant, que fue el primero de esta ética moderna, también alemán, y más que desarrollar un código moral de derechos o deberes, lo que él quería era tener mayor igualdad, y predica una actividad más revolucionaria para conseguir una igualdad social. ¿Por qué los ricos nacen ricos en esas clases de aristocracia? ¿Por qué los pobres nacen pobres y nunca pueden acceder a mejorar y a vivir mejor? No le cabía esta explotación a los pobres, y este capitalismo que favorecía tanto, o esta situación que favorecía tanto por los medios de producción a los capitalistas. Entonces, esto ya se va acercando y se va acercando a ir generando mayores reflexiones sobre por qué vivir así, cuáles son los fines de la ética, cómo se va moviendo la moral de estos pueblos. Y entonces viene el existencialismo después de la ética moderna. Este es un movimiento que surge en 1925 en Alemania. Fíjate bien, qué países hemos repasado ahorita: Inglaterra, Alemania, Estados Unidos. El existencialismo sí surge en Alemania, pero también en Francia, quienes tienen al máximo representante, que es Jean-Paul Sartre. Pero bueno, los primeros, Heidegger y Jaspers, son alemanes. Entonces, estas personas se iban más hacia que hubiese más respeto por el individuo, lo que piensa, lo que siente, en su mundo subjetivo. Y Jean-Paul Sartre y los franceses, acuérdate que ya vienen aquí escenarios de guerras, donde después de estas guerras mundiales, Francia le regala la Estatua de la Libertad a Estados Unidos como un símbolo de lo más importante para el ser humano según los franceses, que es la libertad, como un supremo valor o virtud de la vida humana. Claro que Jean-Paul Sartre dice, no puede existir Dios, porque si existe Dios, entonces el hombre no es libre. Fíjate bien cómo eran estas inquietudes de estos filósofos. Finalmente llegamos a la ética actual, a la cual se le ha denominado ética del discurso, y vienen filósofos como Karl Otto Appel y Jürgen Habermas, en los que dicen que el discurso humano se construye intersubjetivamente, entre sujetos. Dicen que hay una ética del discurso, de la comunicación. Esta ética remite a una forma especial. Es un discurso argumentativo. Para determinar la validez de una norma moral, esta tiene que ser resultado de un consenso de varios argumentos, tuyo, mío, del vecino, entre los sujetos afectados en la aplicación de la misma, para que ésta pues sea válida. Y entonces proponen que hay una microética, luego una mesoética y una macroética dentro de la ética del discurso.
La microética dice que da cuenta de las relaciones humanas de pequeños grupos como clanes, vecindarios o familias. Ahí las personas en el discurso pueden argumentar lo que consideran como bueno o malo. De ahí se pasa a la mesoética, que ya comprende un país, una nación, ¿sí? Y entonces el país-nación se pone de acuerdo a través de los discursos, de sus pláticas, de sus diálogos, en qué está bien y qué está mal, para finalmente aterrizar en la macroética, que es una ética ya mundial, global. Bien, continuamos en la videoconferencia.